Qué gusto saludarlos, hermanos en Cristo. Hoy miércoles 27 de mayo de este 2020. Bienvenidos a este rinconcito donde vamos en la intimidad a meditar la lectura de la Santa Misa del día de hoy. Les saluda como siempre con mucho afecto su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a reflexionar hoy la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 38, y el Evangelio de San Juan, capítulo 17, del 11 al 19. Yo creo que hay dos asuntos centrales en las lecturas de hoy. Por un lado, es el cuidado que debemos de tener unos de otros, y por otro lado es precisamente la unidad que debe de haber entre nosotros. Hoy, a diferencia de otros días, les voy a leer un pedacito de la primera lectura y otro trozo del Evangelio continuados, porque creo que en esos dos se centra la reflexión, que aunque la vamos a matizar con otras cosas. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: en aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, de los que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia que Dios adquirió por la sangre de tu Hijo. Ese es el primer párrafo de la primera lectura. Y el primer párrafo del Evangelio dice: en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Se fijan cómo en estos dos párrafos que viene con la continuación de la despedida de Pablo de la iglesia de Éfeso y de la despedida de Jesús de sus apóstoles. Estamos en el contexto todavía de la despedida. Y Pablo dice en este discurso: cuídense mucho y cuiden a los demás. Fíjense cómo dice al final que con lágrimas en los ojos, cuando una despedida de amor, cuando ustedes se despiden, los padres de familia, a mí me tocó cuando viajaba en mi trabajo, el viajar y estar separado de mi familia una semana, un mes, no sé, depende del tiempo que dure su viaje, pues uno se despide con cierta tristeza. Y lo primero, o las palabras que en un padre nunca faltan para decirle a sus hijos en un momento de despedida es: cuídense mucho. No me dejarán mentir ustedes, padres que me están viendo, o ustedes, muchachos, si les ha tocado viajar por estudio o algo, lo primero que les dicen los papás es: cuídense mucho. Entonces, aquí en la primera lectura y en el Evangelio se refleja esa palabra: cuídense. Dice, estén alerta, dice San Pablo, porque va a haber entre ustedes mismos gentes que van a predicar cosas extrañas. Va a haber lobos rapaces que van a querer hacerle daño. Entonces cuídense mucho, pastoréense unos a otros, porque si yo les pregunto, mis hermanos, ¿quiénes son los pastores de la iglesia? Si yo dejo un momento de silencio para permitirles contestar, yo creo que la mayoría va a contestar que los pastores de la iglesia son los sacerdotes, los obispos, el papa. Quizás esos son los que visualizamos como pastores de la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Cualquiera persona que tenga gente bajo su cuidado es un pastor. Los padres de familia somos pastores de nuestros hijos. No, yo soy pastor de mis hijos, pero soy oveja de mi párroco. Y soy oveja, cuando trabajaba era oveja de mis jefes, porque ellos me guiaban. Los que son los famosos influencers o youtubers, aquellos que por redes sociales arrastran mucha gente para que los siga, son pastores porque los guían a ellos. Fíjense, y finalmente, ¿por qué digo que todos somos pastores? El hermano mayor es pastor de su hermano menor. Porque al final de cuentas, fíjense lo que dice este primer párrafo que les acabo de leer, y me voy a centrar también, o voy a mencionar, ya hemos dicho cómo la lectura nos ha ido preparando para el Pentecostés que vamos a celebrar la próxima semana, lo que vamos a celebrar el día de este domingo, pero también
nos ha ido preparando para reflexionar sobre la Trinidad. Cada vez se ha hecho más frecuente la mención de la Santísima Trinidad. Dice, los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. ¿Qué dice en este parrafito? Dice, Dios Padre adquirió una iglesia. Dios Hijo pagó con su sangre esa iglesia adquirida. Y Dios Espíritu Santo nos constituye como pastores y nos da la sabiduría para ser pastores de esa iglesia. Se fijan, o sea, la iglesia somos todos. Entonces, nosotros somos pastores de la iglesia que corresponde a los padres de familia de la iglesia doméstica, que es su familia. Entonces, aquí podemos terminar diciendo o reflexionando cómo hemos ejercido ese pastoreo. Porque hay buenos pastores que con su ejemplo y con sus palabras nos acercan al Padre o nos acercan al buen camino. Pero hay malos pastores, como dice aquí el Evangelio. Y lamentablemente, mis hermanos, ustedes pueden buscar artistas como Ricky Martin o no sé quién les pueda decir, y cuántos seguidores tienen. Se cuentan por millones los seguidores que tienen muchos artistas. Pero cuenten los seguidores que tienen la arquidiócesis de la ciudad donde usted viva. Busque quién es el sacerdote más popular en su comunidad y cheque cuántos seguidores tienen en sus redes sociales. Y lamentablemente no llegan a miles, o algunos pasan miles, pero no llegan a millones, como son los artistas. Y lamentablemente estos artistas no siempre son el mejor ejemplo para nuestros hijos o para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ser buenos pastores y que cuando aconsejemos, miren lo que dice San Pablo, porque yo los aconsejaba con lágrimas en los ojos. A mí me conmueve mucho. San Pablo es una persona que yo admiro mucho por esa conversión tan grande que tiene. Y aquí en esta lectura de hoy dice, yo con lágrimas en los ojos les aconsejaba. O sea, esa es la preocupación porque tu comunidad no se pierda. Y al final la respuesta, como les decía, la despedida en el amor, cómo su comunidad, esa despedida la condicionó con tres elementos que mencionan el amor importante, con lágrimas en los ojos, con abrazos y con besos. Tanto así era el amor que llegó a Pablo a despertar en su comunidad un amor a Cristo que lo reflejaban a través del amor a Él. Esta por una parte es la primera lectura. El Evangelio, así como decíamos que ya reflexionamos sobre el cuidado, Jesús dice, cuida a los que me has dado. Cuando yo estaba aquí cuidaba por ellos y velaba por ellos, pero ahora me voy a ir. Y se los deja encargados a su Padre. Eso con respecto al cuidado. Y con la unidad que veíamos en la primera lectura con la Trinidad, aquí también Jesucristo dice que sean uno, como nosotros somos uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y en ellos siempre hay concordancia. En nosotros como seres humanos no siempre hay concordancia. En la misma iglesia puede haber divergencia algunas veces por algunas actitudes de algunas personas. Pero miren, es diferente cuando hay alguna situación que no es concordante. Es diferente buscar, corregir para mantener la unidad que corregir para dividir. Tristemente, cuando Lutero se separó de la Iglesia Católica, tenía muchas razones para poder no estar de acuerdo, para poder criticar o para poder no haber concordancia en lo que él pensaba sobre las indulgencias y sobre muchas cosas. Pudo tener razón o tenía razón, pero en lugar de corregir, buscar la iluminación del Espíritu Santo para hacer lo que hoy dice Jesús, que sean uno como nosotros somos uno. En lugar de mantener la unidad, él prefirió separarse. Y la división siempre genera más división, porque tristemente, si hoy esa separación de Lutero viviríamos entre los cristianos divididos en esos dos bandos, pues bueno, no sería tan peor la cosa. Pero de ahí, de esa separación de Lutero, se han ido desprendiendo muchas iglesias presbiteranas, evangélicas, bautistas, y no sé cuántos nombres más hay. Entonces estamos rompiendo esa unidad que Cristo quiere.
Y nosotros, hermanos católicos, tenemos que pensar mucho eso. Puede que no concordemos en algunas cosas o que haya dudas, pero hay que aclararlas, hay que buscar la unidad, porque es lo que Cristo Jesús quiere, que seamos uno, y corregir para no dividir. Entonces, no debemos de buscar esa unidad. No, y fíjense cómo algo, lo que hemos dicho, que nosotros le pedimos muchas cosas al Señor Jesús y a veces le pedimos cosas que no siempre nos las va a dar en el momento, ¿verdad? Nosotros le pedimos la salud, pero a veces a lo mejor la salud no la podemos recibir en ese momento porque la misma enfermedad, el mismo sufrimiento que estamos pasando y que le pedimos a Dios que nos lo quite, puede que tenga una razón de ser. Por eso Jesús les dice a su Padre Celestial, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Es más importante librarnos, como decimos en el Padre Nuestro, líbranos de todo mal, líbranos del maligno, no teman a quien puede dañar su cuerpo, teman a quien pueda dañar su alma. Eso es lo que nosotros siempre tenemos presente, que el sufrimiento de los cristianos tiene un sentido diferente que un no cristiano. Y al final de cuentas, quiero repetir dos frases de cada una de estas dos lecturas. En la primera lectura, Pablo dice algo y lo dice en boca de Jesús, y sin embargo en los evangelios no viene esa frase. Dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y dice San Pablo que son palabras de Jesús. Y sin embargo, en ninguno de los evangelios dice, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Nosotros cuando leemos las lecturas, en la primera, segunda lectura siempre decimos palabra de Dios. Y cuando leemos el Evangelio decimos palabra del Señor, porque ahí vienen las palabras que dijo el Señor Jesús. Y sin embargo hoy Pablo menciona estas palabras que no vienen en ninguno de los Evangelios, pero que sí son de la naturaleza que Jesús quiere para nosotros, la felicidad que tenemos en dar. Porque la otra frase que viene en el Evangelio dice que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Lo que Jesús quiere es que seamos felices, que tengamos un gozo pleno derivado del amor de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy la reflexión final del día de hoy es cuídense mucho y cuiden a los demás. Y eso lo vemos reflejado en esta pandemia. Mucha gente no está cumpliendo esto porque no se cuida y no cuida a los demás, por lo tanto. Y el cuidarse es un signo de amor, y el cuidar a los demás es un signo de amor. Y mantenernos unidos en el amor de Dios y mantenernos unidos como familia. Ese es el mensaje del día de hoy, mis hermanos. Como siempre, les deseo que el amor de Dios que derramó en sus corazones se haga presente, sean felices, vivan la plenitud del amor de Cristo. Y me despido dándole la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerden, Dios los ama, Dios los quiere felices. Que tengan muy buen día y cuídense mucho.